hoy tengo el privilegio de estar con Elena Espinal, la coach pionera del coaching en Argentina. Hoy ya ha venido al 10º Encuentro Nacional de Coaching. Elena fue la pionera del coaching en Argentina, porque cuando ella estudió coaching, todo el mundo decía que era una bruja, que hacía brujería. Entonces Elena dijo, voy a hacer una escuela para brujos. También trabaja con Fernando Flores, el padre del coaching ontológico, y actualmente tienen un proyecto que se llama Beyond Coaching, que ahora más adelante Elena nos lo va a explicar. Elena, bienvenida. Muchas gracias. Por, no sé, 10ª vez a Colombia. Tú ya eres más colombiana que argentina, ¿no? Sí, ya vengo muy seguido. Casi 4 a 5 veces por año estoy acá. Y nosotros encantados de tenerte, además. No, y yo encantada de venir. Ok, Elena, cuéntanos cómo fue el tema de crear una escuela para brujos. Mira, cuando yo inicié con el coaching en la Argentina, claro, mi primera carrera es la odontología y me había dedicado durante muchos años a la investigación, ¿no? Entonces la gente decía, ¿qué hace una odontóloga haciendo psicología? Entonces, me costó mucho explicarles que esto no tenía que ver nada con la psicología, que viene de paradigmas diferentes, que uno es biológico, que el otro es filosófico. Pero bueno, como era muy difícil, me hice la pregunta de qué me falta y dije, pues si soy psicóloga, esto se acaba. Entonces me puse a estudiar psicología y di 38 materias libres y en 2 años y medio me recibí de psicóloga. Dije, ya está. Pero entonces dijeron, no, lo que pasa es que ella, aunque sea psicóloga, es bruja, por lo que le pasa a la gente cuando trabaja con ella. Y entonces dije, pues, ¿qué es lo que me falta? Armar una escuela de brujos, porque entonces seamos muchos los que hacemos que a la gente le pasen cosas que antes no le pasaban. Y entonces me pasé casi 2 años convenciendo a la Secretaría de Educación del valor del coaching y de la filosofía, y etcétera, etcétera. Y bueno, me dieron permiso y con aval de la Secretaría de Educación armamos la primer tecnicatura superior en coaching. O sea, montaste la escuela de brujos. Pero claro, de la monté la escuela de brujos. Ajá. Y hoy es la escuela más antigua de la Argentina, que además da un título oficial de coach en una carrera de 3 años, donde la gente sale con una orientación hacia el coaching organizacional y el coaching social. Qué interesante. Sí. Y desde esa época tú has sido embajadora del coaching en América Latina. ¿Cuál ha sido esa experiencia como embajadora? Mira, ha pasado por diferentes etapas. La primera era la cara de sorpresa cuando hablaba de coaching, porque la gente no entendía qué era. Y hoy, que ya el coaching creo que es indiscutido, pasa por otros lados, ¿no? Algunos han pasado por manos de coaches inexpertos y entonces te dicen ni me hables de coaching. Y algunos otros buscan el coaching porque ha hecho una diferencia, pero yo creo que hoy estamos en el momento en el cual no podemos querer seguir ayudando a un mundo que cambió con las mismas herramientas que teníamos antes. O sea, para mí el coaching por naturaleza trabaja con el futuro, porque cualquier persona que viene a pedir coaching viene para lograr algo que todavía no logró, o para cambiar algo que todavía no pudo cambiar, por lo cual está trabajando para crear un futuro diferente a lo que está pasando hoy. Entonces creo que a los coaches nos falta comprender lo del futuro y también nos cuesta mucho comprender el cambio, comprender la innovación. Como dice Flores, tal vez la ontología, como nosotros la hemos aprendido, ha sido increíblemente útil hasta el 2000, 2004, pero a partir de ahí el mundo ha tomado una velocidad de cambio y de innovación que yo me pregunto si nosotros estamos a la altura de comprender cómo se crea el futuro o cómo se navega lo que está ocurriendo hacia un futuro que otros declaran, para no perder el tren.
Sobre todo los que hacemos coaching organizacional, coaching ejecutivo. Piensa en el cambio que han sufrido las empresas en los últimos años. Piensa, por ejemplo, cuánto hace 20 años atrás o 10 años atrás. Tal vez una de las cosas más importantes para las empresas era el capital. Sí, 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 es verdad. ¿No? Y hoy hay empresas como Uber, Sí, ¿no? exitosas. Exitosísimas, valen Innovadora. $50.000 millones, logrado en 6 años, y no tienen un auto. Lo único que tienen es una aplicación tomada de Google. Piensa en Airbnb, el hotel más grande del mundo, no tiene una propiedad. Entonces hay un cambio en la manera de ver el mundo, hay un cambio en la manera de relacionarte con el dinero. Primero el dinero fue oro, después el dinero fue papel, pero hoy el dinero es virtual. ¿O tú te crees realmente que existe todo el dinero de todas las transacciones que uno hace por internet? Sí, sí, total. Cierto. Entonces se hizo infinito. ¿Y cuál es nuestra habilidad como coaches? Porque nosotros aprendemos una técnica de coaching, yo se lo agradezco a la ICF, pero alcanza con la técnica, porque la única herramienta que tenemos para ser coaches es la manera de ver el mundo que tenemos nosotros como coaches. Sí, sí, No tenemos otra cosa. Entonces, si nosotros estamos cortos en la manera de ver el mundo, ¿qué mundo podemos ofrecerle a nuestro cliente? ¿Algo que le resuelva lo de su pequeño mundo? ¿O queremos asistir a nuestro cliente para que sea un jugador de ese gran mundo que está afuera? Sin embargo, tú hablabas precisamente que los coaches tenemos que transformar también esos paradigmas, pero también nos encontramos con otros paradigmas y otras historias en el mundo empresarial. Tal vez de resistencia al cambio, tal vez de una cultura jerárquica, autoridad y de pronto de no salirnos de esa cajita, de la caja de cristal de la que hablaba otro de los conferencistas en el encuentro. Sí, yo muchísimas veces entro a estas empresas muy grandes con las que trabajo, son corporaciones en general a nivel internacional, y entro y miro y digo, ¿existirá esto dentro de 10 años? Porque, por ejemplo, los sistemas de decisiones son como paquidérmicos, ¿no? Pasan no solo el país de una dirección a la dirección general, sino de la dirección general a la dirección general de ese área, más la dirección general de la dirección general. Sí, Y dices, ¿servirá esto dentro de 10 años para adaptarse al mundo que vamos a estar viviendo? pero ¿por qué la tendencia de los seres humanos a buscar como la aprobación de la aprobación de la aprobación? Eso da cierto estatus y es por eso que la gente... Mira, yo creo que no es solamente la aprobación, creo también que seguimos leyendo las cosas desde un lugar de jerarquía, creo que también seguimos haciendo las cosas desde un lugar de desconfianza, creo que hoy esas empresas entienden lo matricial, pero siguen creyendo en una organización que, si bien tiene lo de matricial, sigue siendo organizada no desde el lugar del cliente y un servicio lo más rápido posible, sino desde el lugar de todos los que sabemos de finanzas, todos los que sabemos de marketing, todos los que sabemos de ventas, todos los que sabemos de logística. Y esa es una organización que nos conviene internamente, pero que al cliente no le importa nada. Entonces, lo matricial disfraza y complica un proceso que tendría que estar construido para darle celeridad a la creatividad y a la llegada al cliente. Lena, tú eres embajadora de un tema bien interesante y tienes un libro que se llama La ecología del porvenir. Sí. ¿De qué se trata la ecología del porvenir? Mira, el libro trata de mostrarte una manera de ver el futuro, de darte cuenta que la forma en la cual nos relacionamos con el futuro es simplemente una manera de pensar. Por ejemplo, una de las cosas que te muestra el libro es que futuro como tal es un tiempo que nunca va a llegar, porque lo que llega es presente, y que cuando la gente se relaciona con el futuro
como lo que va a llegar, dice, lo haré mañana o lo haré dentro de 5 días. Y ese futuro no llega nunca, porque cuando llegue mañana va a volver a ser el otro mañana, ¿no? Como los regímenes de los lunes. Sí, el lunes empiezo. Hay otras maneras de comprender el futuro. Hay otras maneras de relacionarse inclusive con el poder para influir en el futuro, para crear y para leer el futuro, para leer lo que se viene. Y por supuesto, también ir contra algo que es ancestral en nosotros, que es la búsqueda de la seguridad. En un mundo que realmente si hay algo que cada día se prueba más, es que la incertidumbre es lo que nos maneja. Sí. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para vivir en un mundo de incertidumbre? ¿Cuál es nuestra relación con la manera de aprender? Los coaches decimos muy fácil, es aprender, desaprender, pero cuando nos toca aprender, por ejemplo, no prestamos atención al estado de ánimo de mal humor en el que nos pone no saber. Sí. Y si nos pone de mal humor no saber, debe haber algún juicio por ahí atrás que está diciendo cómo es que yo no sé, cómo es que yo no soy capaz, ¿no? Si yo soy bueno y estudié en la escuela de coaching. Claro, pero justamente eso es una de las cosas que yo creo que el mundo ya está cambiando y no nos dimos cuenta. Mira, hoy el saber, primero, el conocimiento está en todos lados. Entra en internet y tienes la sabiduría universal. Sí. Está. Sin embargo, nosotros seguimos confundiendo saber con ser. Es verdad. Mira las escuelas, siguen profundizando en el saber. ¿Y dónde está el ser? Y para saber, creen que desarrollando competencias y habilidades te preparan. ¿Y las sensibilidades? Las sensibilidades para darte cuenta de lo que te pasa frente al cambio, las sensibilidades para darte cuenta de lo que está ocurriendo afuera, para entender los estados de ánimo, para cambiar estados de ánimo. Tú decías precisamente en eso de cambiar los estados de ánimo, tú decías algo bien interesante y es que los seres humanos tenemos la percepción de que estamos desconectados del otro y que mi mundo es mi mundo y el de los demás nada que ver porque eso no tiene que ver conmigo. ¿Cómo es ese cuento, Elena? Ese cuento yo creo que es antropológico y lingüístico. Yo creo que cuando el ser humano inventó la palabra, a mí me gusta la teoría francesa, que dice que el ser humano la primera palabra que inventó fue un gesto y este gesto fue el tú. ¿Sí? Y tú quiere decir no yo. Y como mamíferos lo que nos pasó es que rompimos nuestro espíritu de manada, el nosotros. Y el espíritu de manada no solo es con mis pares, el espíritu de manada también tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la vida misma. Soy parte de. Entonces cuando yo dejo de ser parte de, empiezo a medirme con lo que está afuera y empiezo a sentir miedo. Miedo de aquello que pueda ser peligroso o más grande que yo. Y si te fijas, el juego que hicimos fue elevar al nivel de dioses a eso que teníamos. Y entonces dijimos que lo adorábamos y le hacíamos regalos, ¿no? Ok, yo lo estaba confundiendo ahora y es bueno aclarar que no es el juego de los 5 poderes, sino el juego inconsciente que hacemos los seres humanos. Claro, de darnos cuenta que los estados de ánimo, a mí no me gusta hablar de emociones y sobre todo de emociones como puras, como la tristeza, como la alegría, como el miedo o la rabia, porque nadie vive una emoción pura. Esa es una manera teórica de describir algo que es biológico, que es tu cuerpo. Nosotros vivimos en estados de ánimo y los estados de ánimo son complejos. Y yo creo que el núcleo del estado de ánimo de nuestra civilización occidental es el miedo. ¿Cómo transformar ese miedo en amor? Porque hemos estado hablando todo el tiempo que la emoción más hermosa del universo es el amor, pero se queda más en las palabras que en los hechos. Y yo creo que nosotros no hemos conocido el amor, conocemos el control.
total, porque estamos en una cultura donde yo te controlo, tú me controlas, yo te controlo, tú me controlas, y nos la pasamos en ese juego. En ese juego, exactamente. Ahora, yo creo por eso que, como dice Flores, en este rediseñarnos para habitar nuevos mundos, tal vez tengamos la posibilidad de crear nuevos estados de ánimo. Y hay una investigación muy interesante, de la que vamos a hablar mañana en la conferencia, que se hizo con los astronautas. Cuando los astronautas estuvieron en el espacio, y desde el espacio podían ver allá la Tierra, ese globo azul, y lo podían ver girar, y podían ver pasar, bueno, su continente, e imaginar detrás de aquello, por allá, está escondido mi pueblo, y en ese pueblo mi casa, y en mi casa mi mujer o mi marido, mis hijos, mi familia. Aparecían algunos signos físicos característicos de estado de ánimo. Por ejemplo, uno era que aparecían muchísimas ondas teta, que son las mismas que aparecen como en el sueño, ¿no? Que es el estado del cerebro más alto de frecuencia, donde se supone los seres humanos tenemos que lograr llegar. Exacto. Si todos estuviéramos en ese estado. Maravilloso. Exactamente. Aparece un latido del corazón parejo y, digamos, en coordinación perfecta. Y aparecen dos emociones adentro de eso maravillosas, que son la gratitud. Y la gratitud no solamente contiene amor, sino que contiene vínculo, crea relación. Cuando tú estás agradecido, decir, caramba, qué cosa tan bella, y yo lo puedo ver. Y yo puedo verlo desde este nivel. Y yo puedo ver qué chiquitos somos, y sin embargo, qué valor y qué trascendencia le damos a la vida de uno, a la vida de una familia, ¿no? Y por otro lado, aparece la humildad de, y todo esto en esta pequeñez. Y a esos estados de ánimo lo han llamado los estados de ánimo del asombro y la maravilla. Que eso es precisamente lo que hemos perdido, ¿no? La capacidad de asombrarnos. Claro, o tal vez no los hemos conocido profundamente. Y es una gran oportunidad, la de atrevernos a bucear en lo que no conocemos, a soltarnos de lo que sabemos, a desafiar nuestra manera de ver, que no es tan fácil. Somos seres históricos, no solamente por los juicios nuestros o de nuestros padres, no, traemos cargas ancestrales, ¿no? Entonces, somos libres, claro que somos libres, pero hemos sido arrojados a un mundo y un mundo con una historicidad. Somos libres de darnos cuenta de algunos de esos juicios tan históricos y poder cambiarlos. Precisamente Martin Heidegger es el que habla de que los seres humanos hemos sido arrojados, como tú lo dices. Absolutamente. Por eso creo que los coaches tenemos que entender que hemos nacido en un mundo existencialista, que tiene una interpretación mucho más integradora del ser humano, que le da al ser humano la posibilidad de cambio, porque el existencialismo lo que dice es que yo estoy siendo en el tiempo y de acuerdo a las circunstancias que estoy viviendo. Eso es muy diferente a decir que yo soy de una manera, como lo dice el paradigma biológico de la psicología. Sí. Este es el que nos permite el cambio, porque es el estar siendo. Entonces, si estoy siendo de esta manera, puedo dejar de estar siendo de esta y puedo aprender otras. Esto es lo que nos flexibiliza el cambio. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros hemos venido cabalgando en dos caballos. Hemos sido criados en un mundo cartesiano, y de golpe nos queremos mandar a este mundo existencialista y quedamos medio como en el medio. Ahora es nuestra responsabilidad ver si queremos pasarnos a esta interpretación del mundo cada vez más, porque esta interpretación del mundo es la que lo hace cada vez más flexible. Y el mundo está yendo hacia allá, sin embargo hay un sí. cómo, ¿no? El constante preguntarse, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque finalmente a veces los seres humanos, como tú lo dices, no reconocemos
nuestra propia grandeza, y si no la vemos nosotros, como vemos la del vecino, como digo yo. Así es. Elena, un mensaje para las mujeres, de nuestra querida Colombia, que la mayoría son madres cabeza de hogar, mujeres líderes, mujeres emprendedoras, mujeres que hemos estado también construyendo este país por la misma coyuntura del conflicto interno que se ha llevado también a muchos hombres a la guerra, y que también, pues obviamente, se ha llevado a muchos en ese camino de la violencia. Mira, yo lo que te diría es que las mujeres, vamos a ponerlo afuera para verlo. No sé si has ido a la India. En la India las tradiciones las guardan mucho más las mujeres que los hombres. Fíjate en la vestimenta, sí, mucho más las sí, mujeres sí, que los hombres. Ve a la China, igual. lo mismo. Vete a Japón, igual. Vete a los indígenas de Latinoamérica, es igual. Las mujeres somos las que guardamos el tesoro de nuestras tradiciones. Ahora, yo creo que así como guardamos el tesoro de nuestras tradiciones, algún día tenemos que preguntarnos cuál es el tesoro. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Cuál es el tesoro que yo quiero Sí. conservar de la tradición? Ok. ¿Y cuáles otras cosas, cuáles otros juicios puedo cambiar? Porque nosotros somos los que criamos a los hombres. Sí. A los que criamos a los hombres violentos, a los que criamos a los hombres que no se quieren hacer cargo de los hijos, o a los que criamos a los hombres amorosos, o a los hombres sensibles, o a los hombres duros. Entonces, alguna vez hablando de mi madre, y lo digo en el libro, Sí. yo siento que las mujeres, así como amasamos la harina y el agua para hacer el pan, amasamos a los seres que nosotros criamos. Y en esa masa podemos elegir el futuro en el cual esos seres, esos hijos, y los hijos de los hijos de esos hijos van a vivir. Entonces creo que las mujeres somos responsables de las generaciones que van a venir. ¿Qué pasa con las mujeres? A veces somos las mujeres violentas. Un caso de, por ejemplo, una jefe que tiene la subalterna o la colaboradora más que subalterna, y están en esa violencia y esa competencia, porque de alguna forma las mujeres, consciente o inconscientemente, vivimos en una competencia. ¿A qué se debe eso? No sé a qué se deberá en cada caso. Yo conozco algunos casos que hemos aprendido que la autoridad tiene que ver con mostrar la autoridad. Yo mando porque por eso soy jefe. No es como los palitos en el gallinero. Las gallinas más viejas se ponen arriba y tú sabes lo que les pasa a las de abajo con todas las que están en todos los palitos, ¿no? Sí. Entonces la de abajo está soñando con subir al palito de arriba, así por lo menos se salva de alguna y tiene a quien ensuciar. Y yo creo que de ese modelo es de donde nos tenemos que salir. De un modelo de autoridad y entrar en un modelo de poder personal. Que yo creo que si llegamos ahí, nuestros hijos van a poder tener otro mundo. No nos olvidemos que cuando hemos sido criados de esa manera, cuando somos más adultos, seguimos buscando un jefe que nos siga gritando a nosotros. Aunque nosotros encontremos a quien gritar porque somos jefes, también vamos a estar buscando un jefe que nos grite a nosotros. Colombia, proceso de paz, ¿cómo lo ves? Desde tu experiencia en América Latina. Mira, a mí me parece que el proceso de paz de Colombia es un proceso ejemplo para el mundo, porque por lo menos se pone en la mesa algo que significa que es la paz, y en la cual están tratando de entenderse y de ponerse de acuerdo, porque la paz no es lo mismo para unos que para otros. La paz tiene que ver con la dignidad, la paz tiene que ver con el respeto por el otro, la paz tiene que ver con la coordinación de acciones, la paz tendrá que ver con el perdón
pero también tiene que ver con el no olvido, para no volver a caer en el mismo lugar. Perdonar no significa olvidar. Sí, sí, claro. Entonces, me parece... ¿Malinterpretado, perdón? No sé, yo creo que a veces la gente cree que perdonar es también olvidar. No, perdonar significa volver a dar de nuevo. O sea, yo vuelvo a dar la oportunidad, pero no me olvido de lo que pasó. Tengo el derecho, además. Tengo el derecho. Sí. Entonces yo creo que acá hay algo en el aprendizaje colectivo y que se está amasando y que todavía no se terminó de redondear y del cual no dudo de que va a salir, pero además va a ser una lección para el mundo, ¿no? Pues ha sido un privilegio tenerte acá. Muchas gracias, Elena. Seguramente tendremos muchas otras entrevistas porque eres una mujer muy interesante y con una experiencia y con muchas historias para contarnos y para aprender, ¿no? Eso es lo que haces en las empresas, llevar esa experiencia y también estar en ese constante aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje se da en doble vía, ¿no, Elena? Sí, claro. Elena, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento, por venir al 10º Encuentro Nacional de Coaching y por darnos esta entrevista para Gaviota en Excelencia, el blog de portafolio sobre liderazgo. Gracias. Mil gracias a ti, gracias a todos. Hasta pronto.